Empezaremos entonces ahora con el campo de comunidad y sociedad. ¿Está bien? Dicen Susi, estamos con ese campo, ¿no? Sí, sí. Ya, muy bien. Este es el momento donde todos dejamos nuestros celulares. Nos guardamos nuestros celulares y empezamos a hacer el aporte. Dentro de lo que corresponde justamente el campo de comunidad y sociedad, creemos y hemos desarrollado un trabajo muy fructífero, un trabajo con bastante debate, un trabajo con muchos aportes y de cierta manera un trabajo que va a tener, yo creo que bastante relevancia en poder aportar cambios a la malla curricular del actual sistema educativo. Se ha visto de que de parte de los estudiantes de base y en específico de los gobiernos estudiantiles no se tiene mucha participación en los planes operativos anuales, porque justamente, y es por ejemplo una falencia dentro de lo que corresponde el sistema educativo, que muchas veces no se los toma justamente a nuestros compañeros o a los verdaderos, en este caso, partícipes del proceso educativo, que bueno, son los estudiantes, en la elaboración de, por ejemplo, el PSP o el POA, ¿no? A pesar de que somos los principales actores y somos, en este caso, por quienes, bueno, se desarrolla todo el ámbito educativo. En el tercero, ¿qué iniciativas tienen para el cumplimiento del calendario escolar en situaciones de emergencia? Bueno, de manera tal vez muy concreta y muy resumida, justamente en este tipo de situación, muy al margen de nuestro argumento presentado en pantalla, podríamos hacer mención de que en la mayoría de las opiniones, en las iniciativas, se ha expuesto justamente de que la mayoría de nuestros compañeros o la mayoría de nuestros colegios y nuestras autoridades educativas asumen al momento de una emergencia sanitaria, pues la educación a distancia, que ha sido de alguna manera implementada en estos últimos años y de alguna manera también puede resultar fácil como una herramienta de aprendizaje en ocasiones, no solo de emergencias sanitarias, ¿no? Por ejemplo, nos mencionaban en otros departamentos que cuando había, por ejemplo, paros o bloqueos, muchas autoridades educativas de la misma manera asumían ese tipo de educación justamente para no poner en riesgo a nuestros compañeros. Situación que de alguna manera pues es muy fructífera, porque muy bien se decía y se dice hasta el momento que la educación virtual ha llegado a Bolivia y ha llegado al sistema educativo nacional, pues ha llegado pues para quedarse. En el quinto y en este caso en el tercer y en el cuarto punto focal justamente del análisis del campo comunidad y sociedad, cómo se incorporan las temáticas emergentes en los procesos educativos. Hemos visto, bueno, justamente bastante de la misma manera opiniones divididas al respecto de esto, y lo expresa muy bien nuestro argumento en este punto, que dice: se trata de hacer actividades en las que se incluya la participación igualitaria entre mujeres y varones. Se mencionan casos de violencia al interior de las unidades educativas donde los profesores no conocen los protocolos a seguir. Dentro de los contenidos que en este caso se tienen como propuesta justamente la materia de lenguaje y, bueno, de comunicación y lenguaje, podemos hacer mención de lo siguiente. Se propone que la lengua originaria se avance de primero en este caso, a sexto de secundaria, para continuar con la complementariedad de la diversificación de la educación, en este caso de la revalorización de nuestras culturas. Los contenidos, en este caso, se tienen que desarrollar de manera muy afín a lo que es los contenidos del currículum base. Se tiene que dar especial énfasis a lo que es la oratoria y la gramática en esta área. Se tiene que hacer la diferente terminología de las diferentes profesiones, la realización de tipos de texto acordes a nuestra realidad, solicitudes, cartas, informes, facturas y recibos, ¿no? Que justamente, y es un punto tal vez muy innovador que creemos nosotros muy importante que se incluya al currículum, porque es, por ejemplo, una preparación que se puede dar no solo para el momento en aprender la lengua castellana o todo lo que se refiere a ortografía y gramática, ¿no? Sino más bien a situaciones en lenguaje que en algún momento pueda llegar a beneficiarnos y pueda sernos útil en algún momento de nuestras vidas. Esto para tener el conocimiento de cómo se manejan este tipo de situaciones de redacción y de alguna manera pues se pueda tener entrada por ese lado.
también se propone el análisis crítico de la lectura, que es un punto muy importante y que es, creemos nosotros, un punto muy focal en el cual se debería desarrollar toda la materia del lenguaje, la promoción de eventos al respecto de esa materia para el fortalecimiento del PSP, y de la misma manera, y bueno, está al lado, el poder, en este caso, poder tener justamente a mención de todas estas situaciones, todas sus justificaciones, porque no es, por ejemplo, un punto que hemos tenido mucha, decirlo por decirlo, sino se ha hecho un amplio análisis, y por ejemplo eso sería tal vez la participación y bueno, los aportes que podemos brindar al respecto de la materia de comunicación y lenguajes, dentro de lo que ya corresponden las diferentes materias en este caso de la área de comunidad y sociedad. Al respecto, y en este caso de manera específica en la materia de lenguas extranjeras, se tienen dos propuestas para el desarrollo del currículum. El primero, el que se enseñe justamente la lengua extranjera en base a las conversaciones que se pueden brindar en este tipo de lengua, ¿no? Que es un punto muy importante de práctica y es algo que en algún momento puede llegar a servir, y para poder tener también un aprendizaje dinámico. Y como segundo, el poder aplicar contenidos con juegos lúdicos, que siempre es de manera muy interactivo y llamativo para nuestros compañeros y compañeras en este tipo de materias. En la materia de educación musical se tienen y se proponen, son 5 propuestas, bueno, en este caso 6, para poder aportar al currículum base y a la malla curricular. Siendo el primero el incentivar el uso de instrumentos de la región, situación que de alguna manera, ya lo hemos mencionado, puede continuar con la complementariedad en el desarrollo de la currículum base, que hasta el momento pues ha estado siempre en la revalorización de las culturas y en poder tener todo en cuenta eso. Como segundo, que se practique Zumba en la coordinación de educación física, que de alguna u otra manera pues puede llegar a ser un punto muy interactivo para el desarrollo de estas materias, y de alguna u otra manera pues puede levantar el interés de nuestros compañeros. El revitalizar la música y danza de la región, así como también la historia, que a pesar de que se tiene en este caso dentro de lo que es justamente el currículum, muchas veces no se aplica. Y un punto muy importante de la materia de educación física de educación musical, es justamente lo que también de alguna manera debatíamos y va de la mano con este punto, que si bien se tienen los diferentes contenidos al respecto de educación musical, muchas veces no se cumple, o muchas veces se cumple o se avanza al respecto de educación musical, dependiendo a cómo desarrolle el maestro o maestra esta materia. Pero qué mejor que se continúe con la revitalización de estos contenidos, incluyéndolos de manera incluso un poquito más fuerte en lo que es el currículum, para que se pueda dar espacio a todos estos análisis. Como siguiente, dictados melódicos, reconociendo notas y ritmos, aprender a tocar diferentes instrumentos musicales enlazados, para también la conformación de grupos o de dinámicas en canciones conjuntas en la educación musical. Y como último, que se dé tal vez un poco más de énfasis en lo que es el coro, el solfeo y el ritmo. Eso en los aportes que se puede brindar de parte de la materia de educación musical. En la materia de artes plásticas se tienen las siguientes propuestas. En este caso, el poder incluir en el currículum de alguna manera parte de lo que es la interacción en carpintería y en artesanía, el desarrollar las habilidades artísticas, en este caso en teatro, y en este caso también, y complementado a eso, el poder diversificar la materia, ¿no? Que es un punto muy importante, siempre lo es y siempre lo ha sido, que en conjunto y en anterior a las otras materias, muchas veces el maestro lo hace como debidamente tiene su criterio, pero no debería ser así. Entonces, ya con eso, pues, estos son los aportes de la mesa, y en este caso que ha desarrollado el campo comunidad y sociedad. Esperemos, y nuevamente lo he mencionado, sea y haya sido muy fructífero nuestro trabajo, y que de alguna manera pueda cambiar aspectos pequeños pero muy importantes del sistema educativo y de la currículum base. Y pues ya con esto podemos, con esto finalizamos. Gracias. El grupo de Cosmos y Pensamiento, y vamos a iniciar con nuestro primer punto de cómo puede la tecnología favorecer el desarrollo de los aprendizajes en diferentes áreas. Como sabemos, debido a la
a los últimos sucesos como es la pandemia, nosotros hemos tenido que entrar en un contexto virtual, en un contexto en el cual la utilización de un aparato electrónico era fundamental, no solamente para la educación, sino para otros ámbitos también relacionados con la sociedad en general y la comunicación. Entonces, nosotros vemos que este aparato, el cual ha sido sí de gran ayuda en momentos de pandemia, debido a que debíamos conectarnos de una manera virtual, sí tiene sus, sí puede ser una herramienta de educación, pero a la vez puede ser algo que fomente al trastorno de déficit de atención dentro de los estudiantes. Dando una exposición al último punto dado, que el internet sí nos puede conectar con todo el mundo y esto puede ser tomado de una forma positiva en la educación. Nosotros fácilmente podemos tomar una clase con un profesor que está en la China con nuestro celular. Entonces, poder hacer este intercambio cultural y de sapiencias entre países como un intercambio sería un gran aporte a la educación y la interculturalidad e intraculturalidad de estos. Y no solo eso, también podríamos dar cosas que nosotros estamos avanzados y en otros países no, y viceversa. Entonces sería un intercambio de conocimientos muy interesante. Pasando al siguiente punto, la pregunta es: de acuerdo a los materiales y recursos con los que se cuenta la unidad educativa, ¿qué materiales se necesitaría para cambiar o mejorar y por qué? Mejorar la aula de laboratorio o equipar. Muchas veces sabemos que tal vez por falta de estos no podemos dar una práctica a los saberes teóricos que se nos dan. Entonces, poder reforzar todos estos datos sería algo que nosotros podríamos prácticamente vivirlo de primera persona, entenderlos, hacerlos, porque uno no aprende si no hace o si no pone en práctica. Luego continuamos con mejorar los equipos tecnológicos. Estos, como lo habíamos mencionado con el anterior punto, la tecnología, si bien tiene algunos cambios que pueden ser contraproducentes para el adolescente, tiene también sus beneficios. Y es por eso que como material educativo e investigativo, un aparato tecnológico tiene que contar con las óptimas condiciones para poder utilizarlo de una manera adecuada y poder utilizar aplicaciones por el bien del aprendizaje. Continuando con mejorar los laboratorios, que va también referido a uno de los principales puntos los cuales estamos tocando. ¿Por qué los laboratorios? Es una área a la cual hemos analizado que se tiene que poner mayor énfasis, debido a que se ha visto que en varias unidades educativas, en los laboratorios incluso están equipados, por así decirlo, con herramientas que ya presentan cierto grado de oxidación. Los materiales educativos utilizados en aula permiten la apropiación de los conocimientos. Bueno, en las clases virtuales fue un complemento y un apoyo que nos ha ayudado mucho. En las cartillas implementaron el QR, enlaces que fueron positivos, ya que en una aula podemos ver cosas de la red. Accede a tecnología y de algunas son interactivas. Todos los colegios necesitan data para las clases presenciales, ya que muchos damos exposiciones, tal vez mostrando videos, imágenes ilustrativas, que también incluso por bien del medio ambiente y por situaciones de interacción, es mejor que sean en ciertas presentaciones, por ejemplo en PowerPoint, Prezi, etc. Videos, carteles, pizarra y otras herramientas que el maestro tienen ayuda al aprendizaje de los estudiantes. Prácticamente en este punto estamos diciendo de que la fusión de la implementación virtual en lo que ha sido las clases presenciales ha sido muy favorecedora, ya que hemos aprendido a manejar estos recursos tecnológicos en nuestra época de pasar clases virtuales. Hemos aprendido a manejar nuevos programas, tal vez algunos editar videos, fotografías, etcétera, que al final nos sirven como alguna forma de demostrar lo que estamos queriendo decir como tal. En nuestro caso en exposiciones, lo mismo para los profesores, etc. Entonces son recursos que nos ayudan y están plasmados ahora en nuestra actualidad, que de una buena forma se ha dado esta fusión entre ambas modalidades. ¿Qué áreas de aprendizaje quieren mayor uso de materiales educativos y el por qué? Por ejemplo, materias las cuales en un análisis dentro de la mesa requieren mayor material educativo,
son las áreas de educación física y artes plásticas, por motivos bastante evidentes. Pero nosotros ponemos nuevamente mayor énfasis en materias como biología, que deberían tener materiales porque están relacionados con física y química. Y estas áreas en sí no es correcto que se lleven solamente en un ámbito teórico, sino que puedan saltar a un ámbito práctico. Todos somos conscientes aquí que nuestros trabajos de investigación son un copia y pega de la primera página que encontramos en internet. O que también muchas veces en clases alguien está con su celular bajo la mesa. O esas cosas. Entonces, en este punto queremos nosotros dar la concientización a los estudiantes de que así no van a aprender, así solo están engañándose a sí mismos. Sin embargo, tal vez como un apoyo a esto, no solo como concientización, sino buscar formas de que el estudiante de una forma obligada no haga estas mañas o estas mañas. O incluso puedes tener otro tipo de interacción con tu maestro o maestra en cuanto a juegos online, que yo creo que alguna vez todos han jugado un juego online que es a tiempo real, que incluso el profe puede usarlo como un recurso pedagógico para que los estudiantes pues no solo lo hagan con curiosidad y con esmero, sino también para que se diviertan en el proceso y así podamos tener un aprendizaje más óptimo. Dicho esto, vamos a pasar al aporte que hemos dado en los planes, durante programas en el cual ha habido mucho debate y han salido propuestas a nuestro parecer muy buenas. En filosofía hay algo mucho que nos llama mucho, que es la identidad. La identidad cultural, social, espiritual, religiosa, que nos permite desarrollarnos como personas. Si bien llevamos como temas la identidad como teoría, no hay ejercicios que nos la puedan poner en práctica. No hay algo que más que el sentimiento y la vivencia propia. Entonces, uno cuando vive y cuando está desarrollándose en un contexto, es cuando uno se desarrolla y dice, yo soy esto, yo soy el otro, o yo creo ser esto, yo creo ser el otro. Entonces, en filosofía, ayudar o fomentar a un desarrollo de su personalidad individual. Esto es lo mismo que el compañero, una frase que me gusta mucho: la escuela debería de enseñar a pensar. Entonces, que nos enseñen a pensar por nosotros mismos, que nos enseñen a crear nuestra propia identidad y no ser la copia de 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 la copia. Dicho esto, vamos a continuar con la siguiente, que empieza con una pregunta de que por qué las problemáticas de la sociedad en un contexto en el cual nos encontramos y lo vivimos y ya se ha vuelto algo cotidiano, por decir alcoholismo y embarazos tempranos. Es un tema al cual debería ser debatido, analizado y también reflexionado dentro de las aulas y las unidades educativas. No solamente porque una persona nos diga de qué manera evitar estos trastornos en sí o problemáticas que hay dentro de la sociedad, sino que venga muy de nosotros una autocrítica constructiva en la cual podamos analizar por qué existen estas problemáticas dentro de nuestra sociedad. Su atención, por favor, compañeros. Antes que nada, muy buenas tardes a todos, autoridades, compañeros y demás. Ahora es turno de que podamos exponer el grupo de vida, tierra y territorio. ¿Cómo asumen los estudiantes la autoevaluación y cómo participan los padres de familia en la evaluación comunitaria? Antes, es muy necesario que antes de una autoevaluación o de una evaluación, maestros puedan explicarnos en qué consiste, qué es, y para que podamos reflexionar antes de darlo. Porque sabrán, cuando uno da su autoevaluación, el profesor, ¿qué le dice? Tomar, llenar, nada más. Ellos como que suponen que ya sabemos el concepto de autoevaluación y ni siquiera nos explican, ¿cierto? Por ese lado queremos incentivar un poquito eso. Ahora, ¿qué cambios o sugerencias planteamos para la
evaluación, autoevaluación y la evaluación comunitaria. Bueno, en este punto, en estos 3 puntos es muy importante que los padres de familia puedan involucrarse más, porque sabemos que la educación no es tanto de maestros e hijos, porque también los padres tienen un rol muy importante, por lo cual también vemos muy importante que los padres puedan involucrarse en estos puntos. Hay olimpiadas de materias que no están incorporadas en la educación. Ahora, otro, como les decía, hay mucha teoría y poca práctica. Esto en lo educativo pesa mucho. Si yo a la compañera le digo temas tras temas tras temas, la compañera se va a cansar, no va a querer escribir, simplemente va a hacer por hacer y le va a aburrir. Yo como profesora le puedo decir, avancemos un tema, luego lo justo sería que lo llevemos a la práctica, justamente eso. Y es un punto importantísimo. La teoría y lo práctico deben ir de la mano. ¿Ok? Ahora, otro contenido. Temas de educación sexual integral. Deben abordarse con mayor énfasis y dependiendo claramente en la edad. En este punto, vemos por conveniente que debe intensificarse la educación sexual integral en los colegios y desde primaria. Se supone que en el colegio deberíamos estar preparadísimos para entrar a la universidad, ¿o no? Muchos jóvenes prácticamente no tienen acceso a entrar a institutos, academias, pero otros sí, y eso lo ponen en desventaja, mucho. Por lo cual, en el colegio, a los chicos de sexto, deben llevar materias introductorias a una carrera universitaria. Esto claramente en sexto, para que pueda hacer el seguimiento ya en la universidad. Ahora, otra de las propuestas que estábamos viendo como grupo, justamente de vida libre y territorio, era que, se debe incentivar claramente a la diferencia para no confundir la geografía. Los maestros deben enseñar cómo relacionar lo teórico con nuestra vida cotidiana. También se debe ajustar y tomar medidas del contenido de educación sexual desde primaria, corregir errores de la cartilla. Algunos se deben dar cuenta que tal vez, yo creo que son temas de la computadora, no sé, quiero creer eso, pero no sé si les vieron que hay errores en las cartillas. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia, tal vez, chicos? Yo creo que está todo bienvenido. Bueno, muchísimas gracias al equipo de Vida Libre y Territorio. Si había alguna pregunta, alguna consulta, alguna sugerencia más, una propuesta, tienen la palabra. A ver si nos pasamos también al siguiente. Yo iba a preguntar los errores de la cartilla, pero ya nos han ayudado, ¿no? Son más errores de dedo, ¿hay algún error de concepto? Error de concepto. ¿Error de concepto? Sí, por ejemplo en biología. ¿Perdón? Por ejemplo en biología. Ajá. Hay un concepto y mi profesora lo revisa y dice que no es eso. Y lo revisa de sus otros anotados que también tiene y ve que es algo muy contrario. Ya. Y ella busca de otros métodos para enseñarnos correctamente, ya que en la cartilla no está bien. Y eso ha pasado en diferentes materias, no solo en biología. Sí, por ejemplo, digamos que un ejemplo, la célula. Digamos que la célula tiene, digamos las partes de las células, ¿no? Y en la cartilla te dicen, digamos, que lo mezclan en sí. Bueno, digamos, ¿no ve que la célula animal y vegetal son muy diferentes? Lo pueden mezclar y eso nos puede confundir. Y la profesora ve, digamos, que ¿qué se llama? La célula vegetal tiene la fotosíntesis, pero la célula animal no. Pero en la cartilla eso lo mezclan y eso confunde. Y la profesora al notar el error dice que no está bien y lo va cambiando.
Ya está muy bien que hagan notar eso, ¿no? En todo caso, cuando ustedes noten que hay algún concepto errado, una cosa así, pues deben aprovechar el momento para desarrollar aquella actitud crítica, ¿no? Cuando los libros están escritos por seres humanos, los seres humanos se equivocan. Cuando encontramos errores, pues hay que corregirlos. Eso nos ayuda a investigar. Pero también hacer llegar al Ministerio de Educación con un artículo. Aquí hemos encontrado este error. Porque la idea que tenemos es ir a la idea que tenemos es ir mejorando cada vez los textos, ¿no? Por lo tanto, si que tienen datos en torno a errores concretos, así algo nos lleva, por favor. ¿Tú también tienes? Sí, justamente en la materia de química, en la página 148, en el ejercicio 5. Hay un problema es un ejercicio, ¿no? Ajá. Etil, metil 1 y etilil, era etileno, creo que era, por algo ahí. Ya. Ahora podemos utilizar el internet, correo electrónico para hacer llegar directamente al Ministerio. Aquí hay un error, ¿no es cierto? Bueno, en esta parte que les hablé, esas sugerencias que dimos como grupo, bueno, sí, porque uno, por ejemplo, en las unidades educativas, no todos, por decir secundaria, pasa computación, no todos pasamos, solo pasamos 2 años, 3, y hay muchos casos en varias unidades educativas, no solamente en la mía, son varias, y también en la materia de matemática, química, física, más se debería ir a lo práctico que a lo teórico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en matemática no podemos aprender más con la teoría, porque si resolvemos un ejercicio vamos a tener más conocimiento de cómo se realiza el ejercicio, cómo se puede sacar un resultado, pero mediante de una teoría no se puede. No se puede. Solamente puedes entender, obviamente, un concepto de una base de qué significa esto, cómo podemos realizar el ejercicio, más o menos, ¿no? Pero la mejor manera es la práctica, dando ejercicios en la materia de matemática, física y química, en las 3 materias fundamentales. Continuando con la explicación, nuestras principales ideas para una mejoría en la educación es que en la materia tanto de matemática y de informática que ha prevalecido en los últimos años y ha sido uno de el principal sustento, no solo social sino económico de nuestro país, es que se refuercen en este caso materias como trigonometría, geometría analítica, diseño gráfico, las cuales pues ustedes me dirán el porqué de estas materias, por qué tanto interés en estas materias. Esas materias tienen mucha relación con carreras universitarias, las cuales son ingeniería civil, ingeniería en sistemas, arquitectura, diseño gráfico, las cuales en los últimos años han contribuido a nuestra economía, y es muy importante que estos temas se profundicen más en lo que son los colegios. También nuestra justificación es porque la mayoría de los estudiantes cuando terminan el bachillerato, en este caso, no tienen una buena información sobre la matemática y la informática, y por lo tanto se ven limitados a estudiar carreras universitarias las cuales no estén ligadas con materias como matemática, química, física o computación, las cuales son una base para que la sociedad siga fluyendo, y es muy importante que en este caso estos temas se avancen con más profundidad en los colegios. Espero que les haya gustado nuestra explicación y que haya sido de su agrado. Gracias. Bueno, si tal vez en función a la exposición, a la socialización del trabajo que han hecho los diferentes campos, tal vez habría algún aporte más, alguna sugerencia, tal vez consulta. Eso justamente porque no han hecho el rote, ¿no es cierto?
Allá, pero yo estoy viendo que hay 4 estudiantes que son de diferentes unidades educativas y podrían quizás un poquito su experiencia, relatarnos un poco en relación a la implementación del BTH. Por ejemplo, acá la compañera, ¿cuál es el BTH? Por ejemplo, las especialidades que tiene tu unidad educativa. Sistemas informáticos, solo eso. Ya. La compañera. Belleza integral, gastronomía, electricidad y tejidos. Muy bien, compañero. Bueno, está informática, gastronomía, belleza integral, carpintería, está también mecánica automotriz, electrónica y otros tres que no me acuerdo. ¿Qué dije eso? ¿Qué colegio? Perdón. A ver, un poquito a ver su experiencia, quizás primero la señorita de informática. Pues, ¿cómo lo ves? ¿Se está aplicando realmente esas 48 horas en lo que es quinto, sexto? Sí, la verdad es que sí, se usa bastante las explicaciones que nos da el maestro y los implementó cada día, porque sistemas informáticos, más que todo en esta modalidad virtual que se está manejando, se usa bastante. ¿En qué departamento es, señorita? Sí, importante que nos digan. Del departamento de Oruro. ¿El nombre de la unidad educativa? Corazón de Jesús. Corazón de Jesús. ¿Y han tenido alguna dificultad en relación a maestros? Por ejemplo, cuando el maestro cambia, ¿ha habido fácilmente otro maestro de sistemas informáticos o no ha habido también cambios de maestros? Ha habido una dificultad más que todo el año pasado, ya que desde medio año no pudimos pasar por falta de maestro. Y este año recién retomamos y sí, hubo este año recién un nuevo profesor que llegó al colegio y recién estamos avanzando y bastante bien, ¿verdad? El nuevo maestro también, ¿no? ¿Qué especialidad elegiste y por qué? Bueno, yo me he pegado más a la especialidad de informática debido a que en la materia de la universidad lo que voy a estudiar va a ser sistemas y lo cual me va a ayudar también. Bien, ¿y qué unidad educativa es? Porque mencionaste varias especialidades, ¿no? ¿Es tal vez núcleo tecnológico? ¿Dónde? ¿De qué departamento? Plaza Mayo, número 3, Departamento de La Paz. A La Paz. ¿Y cómo ves el desarrollo de las otras especialidades, de las otras áreas? ¿Vienen tus compañeros? ¿Están motivados por el área técnica? ¿O en algún momento alguno viene como que porque le obligan? ¿Cómo percibes la formación técnica en quinto y sexto de secundaria? Pues bueno, yo tengo, de mi curso se han dispersado casi la mayoría para cada una de las especialidades y ellos mismos han elegido. Es decir, que ninguno les ha obligado, todos han elegido hasta gastronomía y belleza integral, lo cual es, aunque los padres han dicho que no utilicen, es la que más se ha llenado. Al igual de carpintería y mecánica automotriz, igualmente se ha llenado. ¿Y cómo lo implementan mecánica automotriz en tu unidad educativa? ¿Tienen algún taller especial? Exacto. ¿Sí? Tienen movilidades, motores, también en carpintería. ¿Cuáles son los productos, por ejemplo? Tú ya estás en sexto. Quinto. En quinto todavía, ¿no? ¿Y han participado de la convocatoria de la Feria Bolivia Produce? No sabría decir, pero este año no ha participado, pero ha habido tipo ferias de las unidades técnicas que han demostrado cada una su habilidad. Por ejemplo, los de electrónica han ido formando robótica, han ido formando robots. Los de informática, sistemas, aplicaciones, etcétera. Los de mecánica automotriz, el ensamblaje de un auto. De carpintería ha sido, así como esta mesa, lo que han preparado. Belleza integral se ha encargado también de una actividad que hemos tenido en Halloween, es decir, la máscara, la pintura y todo eso. Y en gastronomía he estado mayormente en todas las actividades, ya por los bocadillos y todo eso. Muy bien.
Bien, ¿por dónde queda la unidad? Villa Victoria. Yo soy del departamento de Uro y justamente mi colegio solo cuenta con dos, gastronomía y electricidad. Antes contaba con tres, pero eliminaron también por falta de profesores. Y bueno, lo que principalmente se ve y lo que hace falta es equipo es lo que hace falta. Por lo menos en mi video lo que es lo que pasa. Que falta para electricidad muchas veces equipos electrónicos y bueno, pues el costear nosotros mismos es un tema un poquito complicado ya que como son equipos electrónicos es un poco elevada el costo, se podría mencionar. Tanto así que de hecho tenemos que trabajar entre dos compañeros para poder más o menos costear los insumos necesarios. Y ahora el tema de gastronomía, pues en gastronomía de igual manera ellos mismos también se costean los insumos, ellos mismos traen productos que van a necesitar utilizar para emplear lo que es el área de gastronomía como tal. Bueno, un fuerte voto de aplauso para todos los estudiantes que han participado en esta jornada. Bueno, de verdad ha sido una jornada sumamente importante, ¿no? En la cual ustedes han hecho sus aportes. Esta mañana se han hecho unas dinámicas en las cuales los estudiantes han ido igual haciendo aportes en función a la actualización del currículum. Ya se tienen los documentos en los diferentes equipos, en los diferentes campos, entonces lo vamos a ir sistematizando también. Muchísimas gracias a todos. A nuestra directora por hacer justamente que todo esto se realice, se coordine todo este trabajo, y también al licenciado Carlos por estar siempre apoyándonos y estar orientando este trabajo rumbo a la actualización del proyecto. Licenciada María, tenemos unas palabras para poder ir concluyendo. Bien. En principio, muchísimas gracias, licenciado Carlos, por acompañarnos. Hemos estado trabajando arduamente acá los técnicos del Ministerio de Educación, como bien esta mañana, ¿no? Hacía la presentación. Estamos en este proceso en el cual estamos justamente con la participación de toda la comunidad educativa, ¿no? Están participando diferentes actores educativos y ha sido realmente importante la participación de cada uno de ustedes, sobre todo las propuestas, ¿no es cierto?, en relación a la actualización curricular. En ese sentido, se ha quedado apuntado, ha quedado grabado, ha quedado plasmado. Y esta experiencia también para cada uno de ustedes es, me imagino que es algo diferente, ¿no es cierto?, a lo que viven a diario. En algunos de los casos será quizá la primera vez también que participan justamente de una reunión, de una jornada de trabajo para hacer propuestas pedagógicas, ¿no?, en relación a los contenidos. Muy agradecida por toda esa predisposición, ese compromiso que ustedes también tienen con la educación. Ese siempre ha sido el objetivo de reunirnos en este momento y de trabajar arduamente como lo han hecho cada uno de ustedes en las mesas de trabajo, ¿no? Cada uno ahí ha estado haciendo sus aportes y eso es muy bueno. Es muy bueno porque estamos partiendo desde diferentes realidades, diferentes contextos, miradas diferentes, pero todos con un solo objetivo, ¿no? Y bueno, solamente agradecerles y decirles siempre, ¿no?, que esta es también su casa, su hogar. El Ministerio de Educación siempre va a tener las puertas abiertas. Gracias por acompañarnos en esta jornada de trabajo. ¡Bravo! Unas palabras acá. No sé qué más se puede decir, además de lo que ya ha dicho la directora, el agradecimiento, la participación, eso es importante acá. Sería bueno que la experiencia les sirva para con una actitud, con un enfoque crítico su desempeño en las escuelas y en los colegios, ¿no es cierto? Lo que se llevan con ustedes es la experiencia de una evaluación del currículo. Entonces, a partir de ahora, ustedes pueden ver sus materias con esa mirada también. Hay que evaluar, ¿no es cierto?, qué cosa está bien, qué cosa está mal, para poder, como les digo, tener esa actitud crítica, ¿no?
repito los agradecimientos de la directora. El Ministerio de Educación es su casa. Muchas gracias, jóvenes. Feliz de todo. La participación de cada uno de ustedes indudablemente es muy importante porque estamos en un proceso de actualización. Ustedes saben que durante el trayectoria de todo lo que es la historia de Bolivia hubieron muchos cambios, actualizaciones, nuevos modelos educativos, y en ese sentido ahora se está trabajando lo que es la actualización, ¿no? La actualización de los planes y programas del currículum base, y se quiere trabajar en un documento que es el currículum armonizado. Y ustedes son partícipes de eso, así que es un momento histórico. ¿No? Entonces estamos contentos, felices de que ustedes como principales actores educativos estén acá presentes, reunidos con nosotros, haciendo sus aportes, haciendo sus propuestas, y verdaderamente es sumamente importante eso para todos nosotros. Si bien están acá los compañeros que representan prácticamente a lo que es la Confederación a nivel nacional, a nombre de la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia siempre vamos a estar para poder agradecer cualquier iniciativa que sea en bien para el movimiento estudiantil secundario, porque son ellos a quienes nos debemos, porque son ellos quienes nos han electo y porque son ellos por quienes hacemos los mayores esfuerzos posibles de parte nuestra para poder hacerles representación, para poder transmitir su voz y para de alguna u otra manera pues poder hacer este tipo de propuestas como las que hemos hecho el día de hoy, siempre pensando en nuestros compañeros. Siempre se ha manejado el logo en muchos discursos y creemos que este es un punto muy histórico e inicial de eso. Estudiantes para estudiantes. Y es un punto muy bonito y creemos que va a ser un punto igual muy bueno de coordinación de no solo la Confederación, no solo las federaciones, sino del estudiantado general de Bolivia, ahora ya con la Dirección General de Secundaria y el Ministerio de Educación. Un aplauso para todos los que estamos nosotros, para todos los que han podido llegar a esto. Por último, compañeros, pues como siempre, ayúdennos a decir ¡que vivan los estudiantes! ¡Que viva! ¡Que viva la Confederación! ¡Que viva! ¡Que vivan las 9 federaciones! ¡Que viva! Muy bien, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Entramos? Técnicos.